Estamos poniendo la mañana en camino y con mucho gusto estamos recibiendo, tal cual lo hemos anunciado, a quienes cada tanto nos acompañan. Guzmán Ramos, bueno, Guzmán afortunadamente para nosotros viene muy seguido. ¿Cómo andas, Guzmán Ramos? ¿Cómo estás? Sale muy bien. Bueno, él es periodista, investigador, pero es su Periodista. expertise. Bueno, es periodista, escritor, ¿no? ¿No? Tu condición de investigador, ¿no? No, pero periodista suena más. Bueno, más natural. Quizás en alguna medida lo abarca, ¿no? Bueno, sí, en alguna medida. Es cierto. Guzmán Ramos, experto. Tampoco sé si el término es el adecuado, pero no me los corrijas todos. En carnaval. Y lo mismo Nicolás Laza, lo mismo podemos decir de él, que también nos ha acompañado, no tanto como quisiéramos nosotros, simplemente porque el carnaval cada tanto está presente, que nos ha acompañado y que tienen la peculiaridad de ser los dos trabajar en radio, los dos trabajar en torno al carnaval, pero en radios y en programas distintos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, como acá no hacemos ningún problema a propósito de nombrar, vos, Guzmán, en emisora Calle del Febrero, Sur, Calle Febrero. Emisora del Sur. Exacto. Que es perdón, porque hablando de la generación, yo soy de los que todavía CX, en realidad es la M es CX38 y la FM es 94.7, no sé la característica. La CX38. Y en tu caso, Nicolás, vos estás en Colados al Camión. Colados al Camión en Sport 890. Si me preguntás la CX, no te sabría. CX18, señor. Ahí sí que me mataste. La radio de la vuelta ciclística. Ciclista, en realidad, ¿no? Ciclística debería decirse, pero ciclista le llamamos nosotros. Bueno, yo tengo yo todavía creo que Cotelo sale en la 14. No, hace años. El espectador, no, ya sé que no, sí. pero soy de eso que la 14. No, viste que la 14. Bueno, acaba de terminar el carnaval y si bien se impone que el carnaval se resuma en ¿qué te parecieron los fallos? El carnaval y todos es un poco más que eso, ¿no? Pero ¿qué les parecieron los fallos? Y ahora, a mí me parece que todo se dio dentro de lo esperable, no hay ninguna sorpresa es verdad, en ¿no? los primeros premios, ni por lo menos para mí en el orden. Yo particularmente compartí los fallos en los primeros premios. ¿Tenías, entre comillas, ese orden, como se dice en la jerga? Sí, en casi todas las categorías, sí. Capaz que en Murga yo esperaba un mejor rendimiento de algún conjunto como Queso Magro, no me lo imaginé que iba a terminar. ¿Un mejor rendimiento o un mejor puntaje? Un mejor posicionamiento. A ver, lo que rindió y para mí fue un excelente espectáculo. Sí. Pero entendía que Tabú merecía ganar, sí. Que también merecía ganar Tronar, los muchachos. Me está faltando una categoría antes de llegar a Murga. ¿Humoristas? Entendía que también los chovis tenían muchísimos méritos. En Murga realmente creí que tenía entre el 1 y el 2 a Agarrate Catalina y un título viejo, pero me inclinaba más por un título viejo. Ajá. Porque me daba la sensación de que Agarrate Catalina tenía un montón de virtudes, pero le faltaba un poco más de contundencia en materia de humor, pero era un cabeza a cabeza que en realidad no fue tal, porque desde la primera rueda se fue ganando Agarrate Catalina. No conozco la peripecia de... Bueno, eso también me parece que es interesante después, más que quedarse con la foto final, con ver los procesos, porque hubo... Bueno, tengo entendido que el queso magro, por ejemplo, que vos decías, no quiero demorarme mucho en esto, pero el queso magro tengo entendido que en textos, en la primera rueda fue de las clasificadas la peor y en la tercera rueda fue la mejor. Y es que hubo en algunos... Vos sabés que pasa en los carnavales y es algo que no puedo entender eso. Es un rubro en el que algún jurado tuvo muchas variaciones. ¿Pero texto? Sí. Textos. Si no me equivoco, la primera rueda para un jurado estuvo empatada con no se obligan a salir en texto. Ajá. Que uno miraba los espectáculos y había distancias sociales entre uno y el otro. Sí, ostensibles. Bueno, ¿y vos, Gumancito, querido? Bueno, yo en realidad, comparto lo que dice Nico con respecto a que lo que sucedió estaba dentro de lo esperable. Sí. Yo tengo varios matices con respecto a los primeros premios. No comparto el de revistas. ¿No la veías a Tabú? No. O sea, entendía que con la lógica del concurso sí, pero para mí Madame Gótica era el mejor espectáculo de la categoría. Comparto el de humoristas, además digo que para mí los chovis eran el mejor espectáculo de carnaval. A propósito, ¿quién obtuvo esa distinción? Los muchachos. Ajá. Sí, en parodistas me pareció una definición pareja. A mí me gustaban Nazarenos,
por fundamentos que capaz que podemos analizarlos, y en Murgas para mí estaba el otro mejor espectáculo de carnaval, que era Un Título Viejo. O sea que el favorito mío era Un Título Viejo, reconociendo que digamos, Agarrate Catalina era un espectáculo que perfectamente podía, digamos, pelear, y de hecho me parece que bueno, que es un ganador. Ninguno de los dos me mencionó Comparsa de Negros y Lugolos. Yo estaba de acuerdo con Tronar. Sí, no, yo en realidad las comparsas es una categoría que para mí no fue un gran año, es una categoría difícil en el análisis porque los espectáculos tuvieron como escasa pegada a la gente. Uh-huh. A mí el espectáculo que, no sé, casi que por decantación, porque ¿qué pasa? Tronar Tambores tuvo una buena evolución en el concurso, la primera rueda fue bastante floja. Digamos, con todos los matices al desarrollo, por ejemplo, de la puesta en escena, y con una cantidad de objeciones por ejemplo, aspectos musicales y a la fusión de, digamos, a un show más que de candombe de world music, como fue el de Sarabanda. Yo entendía que era el que podía pegar un poco más dentro de un encuadre general de la categoría. Estuve lejos con el pronóstico porque se fue cuarta, pero creo que todas tenían puntos fuertes. Era una categoría que era más para verla por la negativa que por los méritos. Ajá. Porque Tronar de Tambores, para mí era un espectáculo muy frío para su categoría. Además, no muy bien cantado. El espectáculo de Jambo era muy desprolijo escénicamente. Y fue ganando en prolijidad. Pero a ver, la primera rueda fue la más desprolija de todas, y sin embargo, ¿cuál de Tronar? Sí, de Jambo. Y fue la mejor calificada. Y ganó con holgura. Exacto. Mira, comparando con sus rivales, digamos. Sí. Sí. Y después estaba el espectáculo. No con ella misma, sino con sus. Claro, fue la rueda más desprolija, pero la primera rueda en estaba primera. Exacto, estaba primera. Y dicho por los propios artistas nosotros hicimos una entrevista con Coco Rivero, que es el director de Tronar, y al aire dijo: tuvimos una mala primera rueda. O sea que, digamos, en este caso. Hay que tener coraje para decir. Claro, no, pero. La gente de Carnaval nunca dice. No, pero en el caso de Coco es un artista que, más allá de su anhelo de concurso, en una visión muy objetiva, pero aparte fue algo bastante general, más como algo saludable. Exacto. ¿No? Y yo creo que en el caso de Valores, en el Teatro de Verano se decía que era la mejor, digamos, historia de la categoría, cosa que, digamos, por ahí no la comparto, pero posiblemente no esté tan lejos. La categoría de comparsa está marcada por como tres vectores muy claros. Historia, propiamente dicho, jamboqueña. O sea, el cuentito que haces, digamos, o su historia. Espectáculos basados en acontecimientos históricos. Eso es un vector muy claro de la comparsería. Después hay una serie de espectáculos que van a un lugar semificcionado, ¿no? Que son historias que tienen carnatura sobre personajes realistas, pero que se llevan, digamos, a un código de espectáculo ficcionado. Por ejemplo, Valores. El abuelo, el personaje de. Que entre sueños, claro, exactamente. El estímulo de los nietos, va y viene. Y después está el estilo de espectáculo más, digamos, ficción pura, que son espectáculos muy abstractos, tema la muerte. Por ejemplo, claro. Sarabanda. A mí generalmente son los espectáculos que menos me gustan. A mí, si me hace un espectáculo de comparsa, ahora que traemos a colación a Luis Trochón, para mí de los mejores espectáculos que pasaron los últimos 30 años por el Teatro Verano fue Las Esclavas del Rincón de Jamboqueña. Un espectáculo, o sea, con carnatura, con personajes, con un acontecimiento. Pero apoyada en un hecho. Apoyada en un hecho, exactamente. En un hecho que a su vez se apoya en una novela que se escribió, que aparte está la historia de la sensibilidad de Barrán, el personaje de Salvañac y Celedoña Beach, que son, bueno, en este caso Celedoña es justamente la ama que es asesinada por Mariquita y Encarnación. Digamos, hay mucha literatura al respecto, cosa que para una categoría muy difícil como la de comparsas, que tiene su gran dificultad, yo no sé si vos compartís, Nico, en cuanto al relato, ¿verdad? Porque hay que articular muchas disciplinas y porque a veces los espectáculos en su elaboración de canto y actuación como que cuando viene tomando fuerza la historia, meten 10 minutos de cuerda de tambor en el medio, entonces se desarma, la gente se aliviana, en que hay que retomar. Exactamente. Bueno, pero ahí me parece que yo ahí voy a reivindicar a Valores, que me parece que ya desde el año pasado ha logrado integrar tanto a las figuras típicas, como a los personajes, como a la cuerda de tambores, a la narración, que me parece que es algo que por lo general es como vos decís, tiende a ser el momento como es una parte obligada, por decirlo de alguna manera. Viene la cuerda,
y corta absolutamente todo. Es que hay un antes y un después porque la historia no avanza. A modo de apoyo, contribución a ese hecho, se los tiro desde una mirada que nace en el tablado, ¿no? Y es, ¿no será que terminan teniendo los lubolos, no la única categoría, poco ensayo? ¿Qué quiero decir? Para las murgas, que están en el otro extremo, en la primera rueda, bueno, podés tener la mala suerte de ir la primera noche y por lo tanto de llegar con muy poco tablado encima, ¿no es cierto? Y hasta una probable tercera. Sí, sí. Cuando llega esa tercera, hablemos de media tabla, ya habrá tenido 80, ¿está bien el número? 70, 80, 60, ¿no? En comparsas no. No, de Murgas estoy hablando. Sí. Bien. Por lo tanto, implícitos ensayos, aunque no sean así tomados, de encuentro con el otro, que es el fundamental, que es el público, ¿no? Para valorar, aquilatar, agilizar donde... En fin, eso es lo que sabemos todo que ocurre. Las comparsas, las que les va bien, ni hablo de las que les va mal, ¿no? Llegarán con ¿cuántos tablados seguramente? Y a una segunda rueda, capaz que con 30 escenarios, seguro. A una tercera rueda, 50, 40. Bueno, pero les voy a decir algo que a lo mejor ustedes no lo advierten. 40 tablados en los que hacen algo que no tiene nada que ver con lo del teatro. A eso voy, chiquilines. No llegan con 40 experiencias previas que generan el aceite natural de un espectáculo. Hacen otra cosa, con la excepción subrayada, quiero decirlo yo, bien notoria, que lo vi en el velódromo, de Valores. Que hizo, vos veías que estaba haciendo el espectáculo, que estaban vestidos más o menos como los veo por Tenfield de madrugada. ¿Se entiende lo que quiero? Sí. Entonces, yo imagino que eso te ayuda, ¿no? Ahora si vos decís, bueno, hola, buenas noches, gente del Jardín de la Mutual, digo de gusto, ¿no? Bueno, y ahora viene nuestra canción y viene la canción, que estará más o menos afinada, eso ya, ¿no? Y ahora les presentamos a nuestras bailarinas, y ahora nuestra cuerda. Toque mejor ese, y el escobillero que... espectáculos que la gente igual logra en algunos casos vincularse bien, pero que no están sí, que termina siendo fortaleciendo una copia de momentos, sino un resumen de lo que proponen el Teatro Verano, decís vos. Lo digo, pero mira que no es una cosa que se me ocurre a mí. Alcanza con ir a un tablado para ver que eso que está ocurriendo ahí, muy poco o poco, está bien, para que nadie tampoco se moleste o ofende, no es la intención, tiene que ver con lo que muestran en el concurso oficial, ¿no? Y yo creo que eso... Y ni hablo de vestuarios ni número de integrantes, por supuesto, ¿no? Bueno, lo del número de integrantes está igual previsto en el reglamento de carnaval, que no tiene que llevar a todos los que concursan. Pero no lo decía como una debilidad, digo como una debilidad los efectos de que fluya mejor tu espectáculo. Sí, imagínate que las murgas, cuando lleguen al Teatro de Verano, en lugar de ser 17, son 50. Bueno, pero eso también me parece que eso lo que evidencia es un problema en el carnaval, que es que tenemos un carnaval que es muy concursocéntrico, en donde todo se estructura en función del concurso, en algunas categorías más que en otras, y bueno, y después se dan estas distorsiones en la calle, por decirlo de alguna manera. Porque es verdad, hay espectáculos que uno los ve en el Teatro de Verano, y vos decís, ¿y esto cómo se traslada creativamente a las dimensiones de un escenario popular? Y también otros aspectos que tienen que ver con el vestuario, ¿no? Cuando hay un vestuario de calle y un vestuario de Teatro de Verano. Son cuestiones que creo que trascienden. Hay algunos que son vestuarios de calle. De calle. Literalmente. Sí. Este año que vienen los músicos de vaquero, del vaquero. Vaquero y camisa. Que es distinto al del otro, porque con todo derecho son personas que se visten de manera distinta para salir al mundo. Solo que en este caso están arriba en un escenario, se supone integrando un espectáculo. Claro, tal cual. Sí. Yo creo que en la comparsería el problema más difícil es encontrar un cierto estándar. Cosa que en las murgas se ve, los periodistas ni que hablar, en las revistas mucho más, porque es una categoría esencialmente técnica. Y hay espectáculos que pagan un poco ese precio, que también es una buena forma del aprendizaje, ¿no? Pero volviendo al tema anterior, en este caso,
vos a tronar no lo tenías como... No, pero también digo que tampoco era una categoría, por ejemplo, yo por otros espectáculos, por ejemplo, por un título viejo yo podría poner muchos fundamentos, por Nazareno, bueno, ni que hablar por Madame Gótica. En el caso en la categoría de comparsas, digo, bueno, yo en realidad hice como medio que un descarte y como sumando, digamos, acumulando de méritos, más que méritos. Entiendo que es una categoría muy difícil y bueno, digamos, tampoco, digamos, es que tenga una discrepancia porque uno tampoco en esto se pone militante de su subjetividad, es decir, si hay una mayoría en el ambiente que nos movemos nosotros, teatro de verano, abonados ahí en el corrillo. Claro. No hemos tenido la oportunidad de dialogar mucho con los colegas porque estamos todos a las transmisiones, pero bueno, ahora fuera de micrófono, Nico me contaba un poco y entonces, bueno, uno respeta también digamos, y entiende que si hay una minoría mayor, una mayoría relativa, bueno, por algo será y tampoco... Claro. Sí, también se juega esto de que cada uno tiene su subjetividad y cómo le llegan los espectáculos, que puede ser de una manera o de otra. Hoy Guzmán hablaba de frialdad, pero también hay otro elemento que uno, sin dejar de decir lo que piensa en términos de la globalidad de un espectáculo, qué es lo que le deja, qué es lo que le gusta más y qué es lo que le gusta menos, también desde que se introdujeron los coeficientes y los multiplicadores a la hora del concurso, empezás a ver que hay determinados rubros que gravitan mucho más que otros. Entonces no podés dejar de considerarlos, independientemente de que Tronar de Tambores era el espectáculo que a mí más me gustaba, porque me parecía que tenía momentos muy bellos. También entendía que era el mejor cuerpo de baile robado, y es el rubro que marca más puntos. Que más marca. Claro. Me parece que tenían una función de puesta en cierta, digamos, lógica, digamos, que haya rubros que tengan una incidencia mayor, no luce como algo justo de algún modo, o no, o están... Sí, capaz que hay que ver si coreografía y bailes tiene que valer tanto como, por ejemplo, no sé, prácticamente voces, arreglos y textos e interpretación juntos, porque es una cosa así. En general, vuelvo a las murgas. Che, ganó tu murga, sí. La verdad que estuvimos arriba en texto, estuvimos arriba en canto y estuvimos arriba, no sé, estoy jugando, ¿no? Pero nos ganaron por el vestuario. ¡Ah, loco! Claro, es que volvemos a una vieja lógica que tiene que ver con la forma en la que el reglamento ve el carnaval. O sea, el público que saca su entrada en un teatro o en los tablados, lo primero que se hace es se afecta con un evento artístico. O sea, le toma la fiebre a esa noche. El carnaval y el reglamento de carnaval reproduce una visión que es el modelo de visión de la cultura del Partido Colorado de hace 50 años. No lo digo como... Es decir, hay una visión extremadamente apolínea del carnaval, hiperracional. Digamos, cuántos solistas son, si esos solistas ofrecen un matiz de voz, cuántos intérpretes hay, cuántos personajes se laburan. Es una cosa muy cuantitativa, ¿no? Y yo creo que un espectáculo, y aquí está la otra visión un poco más dionisíaca, por eso hablaba de la afectación del público, debería, digamos, generar en el espectador una cuestión más de sentimiento. El otro día leía en la diaria una nota a Chabela de Valores que decía: me hablan de rubros y yo hablo de sentimientos. Y yo, si tuviera que ir a fundamentar todo esto que estoy diciendo mañana a la intendencia o a la gerencia de eventos o a la EXPO o a quien fuere, llevaría esa nota y dije: acá está expresado mi visión sobre cómo debería evaluarse un espectáculo de carnaval. Pero en todo caso, en carnaval Dionisios, y sí debería incidir un poquito más que Apolo, ¿no? En carnaval en particular. Pero en cualquier manifestación artística, digamos, porque yo creo que la persona que, salgo del carnaval, la persona que saca un boleto para ver el Ballet Nacional y están haciendo la bayadera, con toda la sofisticación técnica, con toda una mano puesta, un empeine, un giro, digamos, en definitiva, está afectándose por un costado sensible del artista en la transmisión. Digamos, salvo un crítico que vaya con su pipa, digamos, a hacer una mirada hiper, digamos, pero que no es ni aún un público entrenado en una especificidad de un área como es la danza, en un ámbito particularmente específico como es, tampoco se afecta por ese lugar. Uno mira cuestiones expresivas más generales. Por lo tanto, también me parece que eso instala otra, o sea, está emparentado con otra discusión, que es que lo subjetivo tiene menos valor
para la Pero gran totalmente, masa sí. que estas cuestiones en donde uno trata de forzarse, parece por objetivar cuestiones que no tienen nada que ver con el objetivo. Yo comparto plenamente esto que decía Guzmán. Uno yo incluso a veces lo digo, yo voy a ver un espectáculo y voy a abandonarme en el espectáculo, o sea, dejarme afectar. Porque también me pasa que muchas veces veo a mi entorno, yo desde hace muchos años estoy abonado, y hay como una suerte de juego de frontón, en donde hay, hasta posturalmente, hay algunos espectadores que van en un rol de nada me va a afectar, claro. No voy a aplaudir nada, o sea, donde la interacción y el arte, que es un acto comunicativo, claro. Termina siendo claro. un juego de espejos, sí, porque en realidad no hay un otro con quien dialogar. Claro. Con el agravante de que cuando algo los afecta siente que perdieron una batalla. Exactamente. Porque me hicieron reír. Claro. O me emocionaron. O me voy a casa tarareando la bajada. Exactamente. Pero me parece que eso, claro, está relacionado loco, ¿no? con otras formas de vivirlo también. Hasta te podría decir con una perspectiva de género, con que hay cosas de género, porque la sensibilidad por lo general se asocia. Mira. Y ahí, cuando uno juzga un espectáculo, claro. Desde este lugar más de periodista, también está ejerciendo cierto poder sobre. Quiero decir que yo recién hice un comentario acerca del vestuario, y cuando apenas lo hice, también me lo relativicé, que es algo que me pasa muy seguido, que digo algo y enseguida que lo digo, che, pero estará bien lo que dije. No, y es que, después de todo, yo he advertido, y en particular con la mirada femenina, simplemente señalando eso, que la mirada femenina y quizá la mirada infantil, la importancia del vestuario y del maquillaje es más grande de lo que quizás para mi mirada masculina tiene. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y por lo tanto tampoco, yo me hago cargo de que relativicé una parte del asunto que también forma parte del asunto, y lo relativizo. En todo caso, pregunta, ¿se va a mantener para el próximo año la eliminación de los grupos en la primera ronda? ¿Se va a seguir llamando ronda de ajustes o no? ¿Y no existe por parte del jurado una tendencia hacia un estilo de murga menos tradicional? Lo dice Alexander el Afro, que ya antes, más temprano, había hecho un comentario en ese sentido, y yo le decía, qué curioso, porque la Catalina, que tiene 20 años, ahí. Y sí, en el carnaval de 2003, pero de existencia. Bueno, estamos ahí, ¿no? 17. Sí. ¿Cuánto más necesitas para que pase a ser una murga tradicional, ¿no? Claro. Una mirada. Excelente apreciación, salí en la comparsa integración, estimado Ale, y es tal cual tú lo dices, es otra la dinámica y necesidades de los distintos grupos carnavaleros, sin mencionar que las comparsas tenemos se quedó ahí, pero supongo que será mucha gente, ¿no? Sí. Para mover. ¿Ibas a decir algo? No, iba a decir que la mejor historia de las comparsas era la de integración, para mi gusto. Ajá. Para mí era el texto más rico de la categoría, con un despliegue escénico discreto. Yo voy a compartir, porque además me parecía que lograron algo que otras comparsas no lograron, que fue hacer avanzar la historia a través de la coreografía y de los bailes. Claro, exactamente. Y eso, muchas veces, esta es una categoría en donde uno observa mucha fragmentación. Totalmente. Y en donde no hay una única narrativa, sino que hay como distintos momentos. Y yo, incluso a la hora de comentar integración, resaltaba que tenía un papel gravitante el bailarín, que si no me equivoco es Aldo Nova, que cómo hacía avanzar la historia a través del cuerpo sin mediar palabras, y eso a mí me parece que es importantísimo. Bien. A la hora de poder ver un espectáculo. Recordemos que era un espectáculo que hablaba de los migrantes, y que, bueno, el cuerpo estaba una historia perfectamente atravesada por esa escena, pero por un conjunto también de relato corporal, ¿no? Porque, bueno, el desarraigo, el movimiento, el sufrimiento, son varios conceptos preciosos. También, que es interesante cuando ves planteos de la categoría de Sociedad Negros y Lugolos, y creo que este fue también un año en donde en cierta medida hubo varios planteos políticos. Sí, obviamente no políticos partidarios, pero hubo distintos momentos en donde a mí me pareció interesante, capaz que más que otros años. A mí me pareció que hubo cosas muy interesantes en esta categoría este año, que también hay que decir, fue un año de variación de rendimientos rueda a rueda de todas las comparsas. De varias sufrieron problemas de sonido
problemas con el sonido y con sus propios sonidistas que hicieron que por momentos no se pudiera escuchar. ¿Por qué ese es un permanente déjà vu que yo siempre escucho? No, y este carnaval yo creo que lo tuvimos hasta la liguilla, problemas severos, pero que tienen que ver con los propios sonistas de los conjuntos. Sí, si eso, eso se puede asegurar que sean esos términos. Sí, porque si vos tenés una primera rueda que se escucha perfecto, una segunda que no se escucha nada, que se escucha mal, y una siguiente y la liguilla. Pero para que la gente lo entienda, los que nos están escuchando que no van al carnaval y no necesariamente van al teatro de verano, están los equipos, pero los manejan el sonidista de cada conjunto. Claro, exacto. En la categoría de comparsas, además, hay una dificultad fuerte que tiene que ver con los distintos elementos que se amplifican, ¿no? Claro. Hay, por ejemplo, la orquestación de Tronal era en base a cuerdas, ¿no? O sea, era teclado, después cuerdas y había saxofón, pero no había más vientos. Había, en el caso de a eso sumales, solistas, coro, tambores, o sea, claro, una decisión cuestionable, que no sé por qué hay una tendencia ahora de amplificar baterías y amplificar la cuerda de los tambores, que ya de por sí, en una cúpula diseñada, digamos, muy polémicamente también, digamos, con todo el rebote que implica, es tremendamente difícil. Había formaciones más clásicas, por ejemplo, Valores y Jambo, que tenían orquestación con vientos, y es muy difícil amplificar trompetas y trombones que suenan. Pero es como novedoso eso. No, digamos, hay una tendencia de los últimos años de que los tambores se microfonean. Entonces eso es muy difícil para un porque acá cuando viene Sabina o viene Elton John, o vienen los Backstreet Boys, hacen, o la Catalina en el Antel Arena, hacen 2 horas de prueba de sonido. Acá hacen un rato el día anterior en una consola que registra, pero que después vienen 5 que toquetean. Es muy difícil, es muy difícil. Y aparte se amplifica un espectáculo en vivo donde hay que hacer sonar un coro, donde hay que hacer sonar una orquestación que tiene varios instrumentos, solistas, tambores, y todo en 20 minutos que se arma. Es muy difícil. 2 cosas en este final, porque seguramente habrá otros, porque seguramente habrá próximos encuentros. ¿Hay una explicación? Al pasar lo dijimos, de que, no digo la interpretación, no digo que un texto pueda ser el peor en una rueda y en otra rueda pasa a ser el mejor, o viceversa. Yo creo que hay que tomar. Pero digo, el señor o la señora que yo creo que hay que tomar la globalidad. Después uno conversa, porque viven en Uruguay, supongo, ¿no? Y uno dice, dame una razón por la cual ese mismo texto escrito, no digo sobre piedra, pero escrito, cambie. Sí. Yo creo, hoy recién un oyente te preguntaba si sigue existiendo la rueda de ajuste y se le denomina como tal. Creo que en el reglamento como rueda de ajuste no figura ninguna, pero desde hace un tiempo, años atrás, se planteaban que las ruedas eran independientes entre sí, que debía valorarse el jurado, debía valorar lo que estaba viendo en ese momento, sin hacer, digamos, sin tener en cuenta una el proceso. trazabilidad. Claro. Desde hace un par de años, en realidad el reglamento plantea que vos puntúas lo que estás viendo, pero reconociendo el proceso, o sea, sin se desmarcaba un poco de lo que era lo anterior. Entonces yo entiendo que cualquier jurado puede ir modificando. Lo importante es ver cómo termine ordenando al final del concurso los distintos conjuntos. Igual, o sea, que lo que estoy diciendo es, hay margen para poder ir ajustando tus puntajes y ir cambiando el orden que vos tenías. Hay algunas situaciones que igual llaman la atención, porque no podés pasar de tener una murga, o por lo menos desde mi perspectiva, es muy difícil que vos tengas una murga, que creo que son los lugares donde más se dio, una murga séptima y después pases a tener la primera. Claro. En donde en ese rubro, porque a lo mejor en interpretación yo puedo entenderlo, en canto incluso, porque pegaste calaste 4 notas y la otra vez en otras categorías como en humoristas. En humoristas, la situación de los humoristas es realmente a ver. muy, muy, muy graciosa, porque, por ejemplo, Cyrano gana la primera rueda por 42 puntos. Los Chovis ganan la segunda por 7, pero obviamente siguen estando 35 abajo. Sí. Y los Chovis después en la liguilla ganan por 54 puntos. Acá también hay un rol gravitante de textos. De Reyman, y de Reyman en particular, que yo creo que fue el que ha tenido el jurado. Exactamente. Yo creo que ahí lo que pasó es que el jurado metió la pata
y se rectificó. Pero metió la pata cuando. Y tuvo una evaluación. Lo que pasa es que yo acá pienso lo siguiente, ¿no? En el carnaval hay un endiosamiento muy grande al texto como hecho literario, y en realidad yo creo que en general no se termina de comprender que el texto no se escribe para ser exacto, no se escribe para ser leído. Es un texto para ser actuado, por lo tanto es un texto para ser leído. Y hay una confusión histórica en el carnaval de que un texto es un guión, una interacción de personajes, es el relato oral de un conjunto de circunstancias. Si uno lo lleva a un plano estrictamente vinculado con las ciencias del lenguaje, desde Roland Barthes a Kristeva, a Eco, digamos, un texto es una definición de unidades de sentido con una articulación lógica, y lo pongo entre comillas porque a veces la ausencia de lógica es parte también de una construcción narrativa, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, digamos, hay una tendencia a creer que, en primer lugar, un endiosamiento de lo literario, cuando el carnaval no es un conjunto de señoras que se juntan en una confitería de Pocitos a leer textos y hacer observaciones sobre metáforas, metonimias, oxímoron, sinécdoques y todo un conjunto de aspectos de teoría literaria. Son personas que se compran un chorizo, que se sientan a la platea baja del Teatro Verano o alta y se afectan por el espectáculo. Claro. Entonces, digamos, la definición del texto como digamos, el valor literario, que es un absurdo que solamente en el carnaval existe porque hay una falta, yo creo que de elaboración y de adecuación de los reglamentos, y también de elaboración ideológica sobre la visión de determinados rubros, algunos de los cuales tienen una importancia relativa. Entonces, en el carnaval, digamos, uno va en el pedregullo y dice, no, porque a los chovis le van a sacar mucho punto en texto, porque justamente es un humor de escena situacional, un humor que tiene una serie de cargas que, digamos, autorreferenciales en su forma, en su ideología, justamente. Reírse de uno implica no reírse del otro, ponerse como objeto risible, ya hay una definición absolutamente ideológica. Y además, porque, digamos, lo decíamos, creo, en algún comentario, Macbeth, ingresan las brujas, ¿no? Digamos, ahí no hay ningún elemento, cuando uno abre la obra, digamos, no hay ninguna cuestión oral, no hay ningún relato oral, pero cuando aparecen esas brujas en una obra fundante de la literatura, digamos, hay una serie de pautas y de tradiciones que tienen que ver con el comportamiento de la sociedad inglesa en esa época, en ese momento, con las creencias, con las supersticiones, que son la base de la narración de esa historia. Florencio Sánchez, cuando aparece Zoilo con la horca, digamos, es una definición, un elemento paratextual, como nos decía la profesora de literatura en tercero de liceo. No hay una articulación de personajes, no hay un relato oral en el que se transmita, pero se transmiten en ese comportamiento del personaje solo en el medio del campo o en las brujas haciendo su entrada en el páramo. Hay una serie de unidades de sentido que se ponen en juego en la escena. No es casual que hayas puesto dos ejemplos que tiene que ver con, si bien... Porque el teatro es una, digamos, es escena, es absolutamente... Esa, por otra parte, es una fascinante, vigente e histórica discusión acerca si la literatura dramática en sí misma... Pero totalmente, ¿verdad? Pero en el teatro no se termina, en el carnaval, digamos, entre otras cosas porque el reglamento es un gran potenciador y direcciona la mirada, cuando pone valor literario la gente entiende que es lo que interactúa uno y que pregunta uno y que responde del otro. Entonces, a la medida que eso no se modifique, digamos, esa mirada y otras miradas, porque el reglamento potencia la mirada en todos los rubros. Si mañana viene un bailarín que da 18 vueltas carnero y sale, se tira y va a la cantera y se baja rodando, bueno, y eso, digamos, se habilita o se avala reglamentariamente, todos corren detrás de ese idéntico. Qué maravilla lo que hizo este bailarín, qué calidad, qué destreza, qué arrojo, qué... No necesariamente eso hace mejor al espectáculo y a lo que querés decir, que es otra... Y en el plano musical ni que hablar. Claro. El virtuosismo, cantar en notas altas, cantar fuerte, cantar volumen. ¿Quién dijo que eso es una forma...? Eso es precisamente lo que iba a decir. Me parece que más allá del reglamento, que es verdad que en algunos sentidos direcciona la mirada, el peso de la tradición en carnaval es muy fuerte. Sí. El peso de que hay recetas que se tienen que repetir, de que... hay que cantar en notas altas, que hay que ser lo más estridente posible, porque eso se supone que es una demostración de... Pero virtuosa. Nicolás, ¿no es un peso lo mismo que cada vez tiene menos peso? Bueno, depende. Yo creo que hay algunos, desde lo coreográfico... ¿No cantan menos agudo las murgas hoy día que hace 25 años?
No sé, no lo tengo tan claro. Puede ser, sí, puede Yo ser. tengo la impresión que sí. Pero seguro que en términos de el sentido común carnavalero, la murga más estridente Puede va a ser. ser la que mayoritariamente se entienda que tiene el mejor o una coro. cosa que yo advierto por la transmisión televisiva, repito, la televisiva, que nunca es lo mismo, por distintas cosas a favor y por distintas cosas en contra, es que yo noto que muchas veces, porque es lo que a veces me permite ver el velódromo, llegar como al final, y veo las murgas que cantan muy bien, que llegan fatigadas a esas últimas notas, apoyadas en una especie de raíz físico, que cualquiera en otro ámbito de espectáculo sería una cosa contraria. Es decir, terminar de ver a un actor que vos decís está desfalleciente, si dura un segundo más la obra, este actor tiene un problema físico, Sí, de sí. salud, sería un elemento negativo en cualquier valoración, ¿estamos de acuerdo? Claro. En la murga, llegar al borde de la muerte, estoy jugando, pero no tanto, es como, cuánta entrega, pero es un poco raro eso, ¿no? No, y más en un concepto como la música, que digamos, hacer ese tipo de canto estridente te impide ir hacia otras texturas, Claro. o hacia otras búsquedas que hoy en día son las Pero las terminan más hermosas. agitadas, lo que quiero decir. Terminan agitadas las murgas. Si vos terminas agitado, una expresión artística, da la sensación que algo mal hiciste en tu, digamos, Claro. regulación de energías, ¿no? Claro, totalmente. Alguien de fuera y diga, ya, qué pena, pero debiste haber guardado un poco más de energía para llegar más cómodo. Llegar cómodo es como mal visto. Total. Es como curioso eso, ¿no? Regularse, eso sí. ¿no? Pero también es hijo de una, como decías vos, una tradición en la que seguimos pagando peaje, ¿no? Sí, es una tradición y también me parece que hay un sentido común. Por eso digo, el carnaval tiene como ciertas cuestiones que están instituidas. Esto de me gusta mucho tal espectáculo, pero por rubros gana fulano. Como sí. que los rubros fueran un mandato, Sí. o como que hubiera una única forma de leerlos. Pero mira que yo me peleo, eso lo dice un grupo muy importante en número, pero definitivamente minoritario en el universo carnavalero. ¿eh? Sí, pero lo dice en el centro neurálgico, que es la caja de resonancia del Teatro Verano. exactamente. Bueno, pero acá entramos en otra discusión. Claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de carnaval, no? Sí, sí. Claro. No, lo que pasa es que el carnaval está, porque la atención mediática está puesta en el Teatro Verano, es como la principal caja de resonancia. El público más analítico, que sea Nico, ¿no? Ese público que va ahí a pelearse con el artista. Bueno, son Está lógicas. buenísimo ese enlace con el artista. Pero digo, son lógicas que se transmiten generacionalmente. Y que, bueno, en definitiva lo que impiden es el cambio. Porque Igual- la defensa, digamos, de una restauración a cuenta, digamos, es un elemento que impide la transformación. Nos mordemos la cola y vamos al comienzo, ya en el final estoy recontrapasado. No ocurrió como de pronto en otros carnavales pudo haber ocurrido que, ¿viste quién se coló? ¿No? Es decir, no da esa sensación, ¿no? O vos, Guzmán, No, yo la discrepancia más grande la tengo en revistas, pero también digo que reconozco fuertemente que bueno, que Tabú tenía muchos adeptos, o sea, no. Pero vos la tenés, pero Nicolás que está acá, sin embargo, entiende que... No, yo insisto en esto de también este ejercicio disociativo. Yo estoy convencido de que si yo veo un tablado, o si tengo que dejar de lado el reglamento y algunas cuestiones, el peso relativo de cada uno de los rubros, a mí la historia que más me gustó, el espectáculo que yo vería nuevamente de revistas es Madame Gótica, no tengo duda. Ajá. No tengo duda. Creo que ¿Cuál era el de Madame coreográficamente Gótica? Disculpen, estaba- ¿cuál era El de ponerse en el lugar ponerse en el lugar de otro. Ahí está. Me parece que tuvo muchísimo humor, Sí, sí. que tenía cosas muy bien, Sí. muy bien logradas. Yo le presto mucha atención a los bailes y a las coreografías, entonces capaz que ahí encontraba que tenía Tabú, varias debilidades. Tabú era más fuerte, digamos. Tabú era más fuerte, Bien. entiendo que Tabú es más fuerte. Incluso la compañía, que siempre creí que tenía las mejores coreografías y el cuerpo de baile más flojo, porque le faltaba solvencia técnica. Creo que son... Mira qué interesante eso, claro, puedes tener una muy buena y coreografía dio la casualidad que no coincide con el... Dio la casualidad que las dos jurados de coreografía y bailes identificaron eso, que tenían la mejor coreografía y el peor, vamos a ponerlo entre comillas, cuerpo de baile. Mira que me felicito de no tener claro exactamente de quiénes estás hablando, pero eso, desde una perspectiva estrictamente artística, es en realidad una carencia del coreógrafo. Quiero decir,
No necesariamente. Vos tenés que armar desde mi perspectiva, y la puedo cambiar en 20 segundos, vos tenés que armar un espectáculo de acuerdo a la gente que vos tenés también, ¿no? Imagínate, lo digo en el teatro, hay veces que vos quisieras tener que Macbeth lo interprete un actor, pero resulta que no tenés ese actor, tenés a otro, y de alguna manera lo tenés que tener en cuenta para ver de qué modo lo llevas a la escena, ¿no? Sí, pero en el caso de un cuerpo de baile, por ejemplo, hay, bailarines que de repente son buenos individualmente, pero yo no digo, hago un paréntesis y digo, Nicolás hacía la mirada sobre las partes de danza y de coreografía. Sí. Yo no tengo ninguna ninguna legitimidad para hablar de eso, por lo tanto, a mí me gusta más ver estructuralmente el espectáculo y por lo tanto, capaz que la diferencia se fundamenta en una forma de verlo distinta en eso, porque bueno, Nicolás domina ese aspecto, cosa que yo no. Digo que a veces un cuerpo de baile va más en la armonía, en el conjunto, en el cuidado físico, en el cuidado de las estaturas, en el manejo de la fuerza entre hombres y mujeres, no sé, cosas que son más que de la técnica sofisticada, porque no debemos perder de vista que es un espectáculo de carnaval. Por lo tanto, a veces el coreógrafo puede conocer lo que tiene, pero a veces hay cuestiones que antes de armar ese cuerpo de baile se deberían también tener en cuenta, ¿no? Ajá, sí, está bien. Entonces, bueno, está bien. Me gusta con que no nos vayamos con idénticos discursos ni relatos, ¿no? Pero no estamos lejos, digamos, lo que tenemos son matices. No, pero está bien, porque forma parte del asunto. 10 segundos cada uno. Sé que soy muy malo con ustedes y si necesita más tiempo lo reagendamos. El carnaval, una vez más en el arranque, fundamentalmente, mereció comentarios muy críticos desde el afuera del carnaval. Entre comillas pongo el afuera, porque si es una cosa pública le pertenece a todos, acerca de que de los contenidos, y mira las murgas cómo critican injustamente a alguien o algo recién instalado, etcétera. Todo el tema de siempre, ¿no? ¿Algún comentario al respecto? Mirá, yo si miro los últimos 5 años, el personaje más vapuleado por el carnaval no fue ni Manini, ni la calle Pou, ni la larga fila de dirigentes tradicionales. Fue seguramente Sendik. Uh-huh. En el ranking de personajes más criticados este año estuvo seguro Daniel Martínez. Uh-huh. Talvi salió ileso de este carnaval, no lo nombraron. Los cachetes no lo nombraron. Los cachetes de queso magro, creo. Es el único que lo menciona. Exacto. Digamos, a los políticos de la línea que digamos que son gobernantes y que fueron protagonistas de la campaña, tuvieron un trato, salvo Manini, que fue muy crítico. Más que Manini, cabildo abierto, uh-huh, más que la figura de Manini, digamos, quizás haya sido la más digamos, atacada en el sentido caricaturesco. La calle Pou me parece que no salió mal parado de las críticas de carnaval. No, la más visible. Mucha insistencia en su vínculo con las drogas, ¿no? ¿No? Sí, que me parece que en varias oportunidades se planteaba eso como algo gracioso. A mí me parece de poco nivel. Esa es mi perspectiva. No estoy hablando, totalmente. pero no como gobernante, eso quiero decir. Claro. No fue criticado como... Y la crítica más evidente fue una crítica risueña, que lamento realmente que la calle no haya ido al Teatro Verano a reírse con la interpretación del Rusito González, que me pareció una genialidad, y que además, lejos de salir mal parado con eso, hubiera sido digamos, el premio se lo llevó Sartori por baranda, yendo a sacarse una foto. Bueno, Sartori siempre está. Sí, yo ahí lo que creo, esto de las críticas, es que el carnaval es político. Es político, no tiene necesariamente... La crítica es política y no necesariamente tiene que ser político partidaria. Y muchas veces se confunde una crítica al poder, que creo que es eso. El carnaval tiene esto que es de subvertir el orden, de criticar al poderoso, de ser, digamos, duro con los fuertes y no siempre fuerte con los débiles, que es el orden natural. Y me da la sensación de que muchas veces se espera... Y en este carnaval nosotros tenemos un montón de críticas al poder, pero de repente más con formulaciones un poco más abstractas, más generales. Aporofobia. Los espectáculos, no sé, los últimos carnavales, pienso, la crítica... 10 segundos, chicos. Sí, perdón, la crítica al neoliberalismo, de meter que son pasteles. La mojigata. Es cuando vos vas hacia una cuestión un poco más estructural, que no es a decir fulanito de tal y a personalizar
ideas y formas de dominación. Entonces, me parece que lo que se espera de Carnaval es una crítica que siempre esté orientada, o sea, que sea opositor a un gobierno, y eso lo que niega es que las críticas se hacen desde un lugar en particular y desde una identidad. Entonces, yo si mañana, a mí me gusta hacer jugar la coherencia en los espectáculos. Si en el Carnaval... a ver, vamos a ver, porque nosotros empezamos con... 5 segundos. Perdón, empezamos con el Frente Amplio en el gobierno y terminamos Carnaval con la coalición en el gobierno. Sí. Si vos echás a jugar eso de ser opositor necesariamente, lo vas a correr por derecha al Frente Amplio y después por izquierda al Partido Nacional, ¿dónde está tu identidad jugada en eso? ¿Qué sos, cualquier cosa? O sea, te terminás definiendo por la negativa y no afirmando una identidad que desde ahí criticás. Bien. Bueno, el comentario, si hubieras dicho por la positiva, aplicaba 5 años atrás. Bueno, gracias, Guzmán, como siempre. Arriba. Muchas gracias, Nicolás. No, por favor. La seguimos más temprano que tarde, créanme. Diamante FM 98.7 y FM Cielo 92.5 de Punta del Este. Siempre contigo.